Gracias por acompañarnos esta semana aquí en la iglesia Sunlight Miami, una iglesia para la comunidad. Gracias por unirse a nuestra misión de glorificar y exaltar el nombre de Jesús. Espero que esta palabra, que este sermón sea de bendición para su vida y le ayude más a conocer a Jesús, para así poderlo darlo a conocer y vivir una vida en sumisión a Él, como es nuestra visión. Y si esta sería su primera vez de escuchar de nosotros, espero que la palabra de Dios pueda abrirle su corazón, abrirle los ojos espirituales para que pueda depositar su fe y su confianza en Jesús. Esta semana vamos a continuar en el sermón del monte que le dimos comienzo la semana pasada. Quizás el sermón más conocido de Jesús, que es titulado El Sermón del Monte, del capítulo 5 de Mateo al capítulo 7, como también nos lo narra Lucas, el evangelista, en el capítulo 6. Hoy vamos a continuar en la sección que viene inmediatamente después de las bienaventuranzas o las bendiciones, como se conoce también, que algunas traducciones dicen dichosos, otras dicen bendecidos seas. Y la versión que utilizamos nosotros, que es la versión Nueva Internacional, dice dichosos, pero en el original lo que significa es feliz. Sean felices los que sigue y sigue. Por eso dijimos para comenzar la serie, ¿quién no quiere ser bendecido? ¿Quién no quiere ser feliz, verdad? Todos queremos ser felices. ¿Amén? Todos queremos ser bendecidos. Pero lo que empezamos a ver la semana pasada es que Jesús contrarresta qué es lo que la cultura, nuestro tiempo moderno, dice que es una persona bendecida o una persona feliz. Incluso, como hablamos la semana pasada, las religiones medio orientales incluso insisten que demos por vencido el deseo de buscar la felicidad porque no la vamos a encontrar. Y así es que se encuentra la felicidad. Es despojarnos de todo deseo y ansias de buscar la felicidad. Pero al contrario, Jesús lo que nos dice, no, es sí podemos ser felices, pero en el reino de Dios. O sea, aquellos que son pobres en espíritu, aquellos que son humildes, aquellos que lloran, ellos son los bendecidos. Y es completamente diferente a lo que nos enseña nuestra cultura. Así que a manera de introducción para ahora de entrar a este pasaje, vamos a orar y pedirle al Señor que ilumine su palabra y después vamos a juntos leer el pasaje. Amado Dios, te glorificamos y ahora pedimos que seas tú, Jesús, que me remuevas a mí, a este siervo inútil de acá arriba, y que sea tu Espíritu Santo hablando a través de tu siervo para escuchar tu voz, que tu pueblo, todo lo que no sea tuyo, que no venga inspirado, que no venga motivado a través del Evangelio, Señor, que no lo escuchemos, pero que lo que sí, Señor, venga, que lo podamos escuchar, Señor, y que podamos ser desafiados, animados y consolados, preparados para ir y llevar a cabo lo que tú tienes para nosotros en esta semana. Algunos que quizás hoy necesitamos creer más, hoy necesitamos confiar más, y aquellos que quizás hemos dejado de confiar y hoy necesitamos creer para poder vivir como aquellos que te conocen, aquellos que ahora son tus hijos. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Dice la siguiente palabra de una congresista, una oficial del gobierno de un país centroamericano, quejándose: ¿hasta cuándo vamos a seguir en este camino? Ya no podemos ni mencionar el Dios en el cual creó el universo. ¿Qué ha sucedido? Que ni en el gobierno ahora podemos mencionar el nombre de Dios sin ser apabullados, insultados. O no sé si han escuchado lo que acaba de suceder en el estado de Arkansas, el único estado de este país que ha eliminado la posibilidad de que los médicos puedan continuar ofreciéndole a menores de 18 años medicamentos o tratamientos que eliminen todo tipo de hormonas para que tanto niño como niña pueda entrar a la pubertad, diciéndoles: eso es injusto, la sociedad es la que le impone a los niños que sean hombres o que sean niñas.
y que ha recibido el estado de Arkansas por ser fiel a lo que son valores, principios bíblicos de que el género humano lo ha dado Dios, no lo decidimos nosotros. Que ha recibido el estado, ha sido categorizado como discriminatorios, racistas. ¿Hasta cuándo? Y nos preguntamos nosotros, ¿cómo podemos tolerar, cómo podemos navegar en una sociedad que cada vez más y más se vuelve hostil a los principios bíblicos? Como terminamos la semana pasada, la última bienaventuranza dice, bendecidos van a ser ustedes cuando por mi causa, por perseguir la justicia, sean insultados, sean maltratados, sean ridiculizados. Creo que no soy el único, pero que está de acuerdo que es difícil. Es difícil cuando hay hostilidad en contra de nuestra fe, es difícil cuando aún en nuestras propias familias hay hostilidad porque queremos serle fiel a los principios bíblicos. Pero aquí el pasaje nos dice, sean luz, sean sal. Ustedes son la sal, ustedes son la luz. ¿Cómo debemos de navegar esa realidad cuando hay tanta hostilidad? Tanto en este país, como ya no solamente en este país, sino en nuestros propios países de origen, en nuestras familias, en nuestros lugares de trabajo, nuestros lugares de escuela y hasta donde vamos a recrearnos. Y para poder ayudarnos a desenvolver ese tema, quiero primero que vayamos a leer la Biblia juntos. Así que si usted puede, en reverencia a la palabra de Dios, póngase de pie y la vamos a leer juntos. Siempre aquí en la iglesia Sunlight, esa es una costumbre, leer juntos la palabra de Dios, que dice lo siguiente, Mateo 5, del 13 al 16, dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Esto es palabra de Dios. Pueden tomar asiento. Amén. Esta es palabra de Dios. Y como idea central para que podamos desempacar, profundizar en ese tema, en esos mandatos, es para poder vivir el propósito de Dios para su vida y para mi vida. Buenos discípulos toman notas. Para poder vivir el propósito de Dios en su vida y en mi vida, vamos a tener que recordar y ensayar quién eres en Cristo, quién somos en Cristo. Eso tiene que ver con la identidad, nuestra identidad, quiénes somos en Jesús. Y para desarrollar ese tema, voy a compartir con ustedes lo que este pasaje nos dice, que debemos de vivir como quienes ahora somos, y también nos va a decir que nuestra identidad define nuestro propósito. Mi identidad, su identidad define nuestro propósito. Y vamos a ver que es importante ahora que tenemos que vivir como las personas que ahora ya somos. ¿Cómo describe este pasaje para comenzar nuestra identidad? ¿Cómo describe la identidad de aquellos que son miembros o ciudadanos de un reino, que es el reino de los cielos, el reino de Dios? El versículo 13 y el versículo 14 nos dice inmediatamente que vivamos como quienes somos, pero para describir quiénes somos, mira lo que dice la palabra en el 13 y en el 14, dice, ustedes son, plural, pero es un indicativo. O sea, usted es un miembro ahora del reino de los cielos, usted es esto, usted es la sal de la tierra, eso es identidad. Versículo 14, ustedes son la luz del mundo. Si usted ha depositado su confianza en Jesús como su único medio para llegar al Padre, como su Salvador, su Creador y su Redentor y el que lo sustenta, esto no hay opción.
no es tal vez, depende, no. Usted es la sal de la tierra. Usted es la luz del mundo. No hay un intermedio, es sí o sí. Usted es la sal, usted es la tierra. Yo soy la sal y yo soy la tierra. Por eso, por lo que vamos a seguir viendo entonces es que mi identidad ahora entonces define mi propósito, no al contrario. Y esto lo vamos a ver más adelante en todo el Sermón del Monte. Mi propósito no define quién yo soy, al contrario, porque soy sal y porque soy luz, porque soy un hijo amado, eso define mi propósito, no al contrario. Eso va a ser muy importante que lo vayamos a establecer desde ahora para más adelante cuando sigamos en el Sermón del Monte, porque usted puede leer el Sermón del Monte y pensar, bueno, si yo hago todas estas cosas, entonces sí voy a llegar a ser un ciudadano del reino de los cielos. Pero no es así, es al contrario. Porque ya soy un ciudadano de los cielos, entonces debo de vivir de esta manera. Porque soy una persona que ha reconocido su bancarrota espiritual, o sea, pobre en espíritu, entonces este es mi llamado, esa es mi identidad, ahora mi propósito lo define mi identidad. Ahora, bueno, vamos a ver qué nos dice este pasaje. ¿Quiénes somos? ¿Ves? Esa es la pregunta. Bueno, si estamos hablando de identidad, porque somos sal, somos luz, aunque eso es una palabra descriptiva, pero la implicación es que esa es una identidad que Dios nos está dando. ¿Qué dice? ¿Quiénes somos entonces? Y como vimos la semana pasada, si usted tiene tu Biblia ahí, porque no están todos los pasajes allá, pero en su Biblia usted puede leer del 12 hacia atrás para ver las bienaventuranzas y varias cosas que nos dice. Primero, lo que nos dice las bienaventuranzas es que en la economía del reino de Dios, en la economía del reino de los cielos, ser es la base para hacer. Primero Dios tiene que cambiar nuestro ser para poder hacer lo que Él nos llama a hacer. Es lo que nos dice los primeros versículos. O sea, que ser es la base para hacer, nunca es al revés. Lo que yo hago no me lleva de entrar al reino de los cielos, ni me da méritos para ganarme el reino de los cielos. Al contrario, porque he sido cambiado, he sido salvado, ahora entonces sí puedo hacer lo que Dios me está llamando a hacer. También nos dice los versículos pasados, del 4 y el 8, que en el reino de los cielos, Él ha adentrado, Jesús, a inaugurar su reino en su vida, su muerte, su resurrección, su primera venida. Él ha dado nuevos deseos y nuevos afectos para aquellos que son sus seguidores. Nos ha dado un nuevo poder. Versículo 4, por ejemplo, dice, dichosos los que lloran porque serán consolados. ¿Ven la promesa? Dichosos los que lloran porque serán consolados. Pero hablamos la semana pasada, ¿por qué lloramos? No es lo que dice la cultura, ¿verdad? No es lo que dice la cultura, no dice, esa persona es bendecida, la que llora. En el reino de los cielos dice, los que lloran. ¿Pero por qué lloramos? Como dijimos la semana pasada, porque miramos hacia adentro, porque odiamos el pecado que todavía está Dios redimiendo en nosotros, porque miramos la noticia y nos lamentamos, lloramos porque hay pérdidas, porque hay matrimonios que se quebrantan, porque hay violencia, porque hay racismo, porque hay injusticia. Esos son los que lloran, lamentan, porque el pecado ha dañado todas las áreas de nuestra vida, incluso a nuestro alrededor, pero lamentamos cuando cometemos un pecado, cuando vivimos en algún momento en desobediencia. El Espíritu Santo nos lleva a ese momento de arrepentimiento, de que odiamos haberle sido infiel a nuestro Señor, y por lo tanto la promesa es que somos consolados. Hablaba con un hermano esta semana y él comentaba y confesaba que él había cometido un pecado al mentir, pero se llegó al momento que el Espíritu Santo lo llevó a tanta convicción de que él quedó en llantos. Lloró. ¿Por qué? Lloró porque el Espíritu Santo lo convenció de que tenía que pedir perdón, tenía que arrepentirse y tenía que pedirle perdón a esas personas a la cual le había mentido. El versículo 8 dice, dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán
a Dios. ¿Quiénes somos? Dice que aquellos de corazón limpio. Nadie nace con un corazón limpio. Para poder tener un corazón limpio es necesario que Dios intervenga en nuestras vidas, en la vida del ser humano, y le saque ese corazón de piedra hostil hacia Dios, muerto en pecados y en delitos, y dice que ponga en nosotros un corazón nuevo, que sea sensible a su voz, que tenga ahora deseos y un poder y afectos para amar a mi prójimo, para amar a Dios y para amar lo que Dios ama. Entonces dice que esa es nuestra identidad. Somos personas de corazones limpios, pero tiene que ser un poder de afuera hacia adentro. No puede ser que nosotros mismos produzcamos un nuevo corazón. Y también somos personas que entendemos que la vida de obediencia se produce mediante la transformación del corazón. Entendemos que la vida de obediencia se produce mediante la transformación del corazón. Somos personas que hemos entendido de que Dios en Jesús, la tercera persona de la Trinidad, que vino, tomó la naturaleza humana y inauguró el reino de Dios. Pero sabemos que todavía estamos siendo rescatados, que fuimos perdonados de nuestros pecados, nuestro estado ha cambiado de culpables a perdonado, pero todavía está salvándonos, todavía está redimiéndonos, restaurándonos, y un día regresará y terminará esa obra. Pero reconocemos que somos personas que ahora hemos recibido un nuevo corazón. Y por lo último, ¿quiénes somos? El versículo 6 nos dicen que somos personas que hemos reconocido que antes de ser llenados tenemos que ser vaciados. Para poder ser llenos tenemos que reconocer que estábamos vacíos, que estábamos sin esperanza, que estábamos insatisfechos. El versículo 6 nos dijo la semana pasada: dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Y el versículo 4 comienza diciéndonos: bienaventurados, dichosos, bendecidos son aquellos que son pobres en espíritu, que saben y reconocen que espiritualmente estamos en bancarrota, que en nuestro propio interior no tenemos la capacidad ni la fuerza para clamar a Dios, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3. Nadie busca a Dios, nadie hace lo bueno. El que reconoce que es pobre en espíritu, ese que tiene sed y hambre de justicia, de recibir una justicia ajena, esos son bendecidos. Y entonces, eso somos nosotros, esa es nuestra identidad. Somos sal, somos luz, aquellos que por gracia a través de la fe hemos recibido la justicia de Dios. No la justicia humana, sino la justicia de Dios, que hemos sido declarados justos delante de Dios y que en vez de sentarnos nosotros mismos delante de Dios con nuestro propio expediente, con nuestras buenas obras, que dice el profeta Isaías, que son como trapos de inmundicia, en vez de presentarnos así, nos presentamos con el expediente de Jesús, con el currículum de Jesús. Y ahí entonces la promesa es que entonces seremos saciados. Somos personas que hemos sido saciados, pero que continuamente reconocemos que necesitamos regresar a esa fuente diariamente, cada minuto, cada segundo, cada hora. Reconocemos que dependemos de esa justicia, dependemos de Jesús. Y si pudiéramos resumir el Sermón del Monte, y eso lo vamos a ver en otras etapas, lo pudiéramos resumir en una palabra, en el Sermón del Monte nos enseña de una manera tan contracultural, es que Dios ayuda a los que no pueden ayudarse a sí mismos. Dios les provee a aquellos que no pueden proveerse a sí mismos. Dios nos provee a nosotros lo que nosotros por nosotros mismos no podemos proveernos. Al contrario, lo que quizás a veces escuchamos o incluso decimos, que Dios ayuda a los que se ayudan, ¿no? O ayúdate que te ayudaré. Completamente diferente lo que nos enseña el reino de los cielos, que Dios ayuda
a los que reconocen que no se pueden ayudar a sí mismos, que están en bancarrota espiritual. Pero creo que vale la pena definir y describir esa palabra justicia, ¿verdad? Porque a veces no la utilizamos, es muy rara la vez que la utilicemos en nuestro lenguaje, que creo que tal vez una manera de definirla o describirla es como un tipo de récord o de calificación que es digna de aceptación. Eso es lo que, para poder entender un poco más qué significa esa justicia, a la cual nuestra alma anhela, la cual nuestra alma tiene sed. ¿Qué significa esa justicia? Podemos decirle que es un récord de calificación digna de aceptación o digno de aceptación. ¿Por qué podemos decir eso? Es que si usted ha leído la Biblia, por ejemplo, en Apocalipsis 20 nos dice, versículo 12, y muchos otros lugares en la Biblia, que va a venir un día en que todos nuestros pensamientos y todas nuestras acciones, ya sean públicas o privadas, están siendo registrados. Usted sabe, ¿no? Ha escuchado eso, que es el juicio final. Y lo que nos dice es que todos vamos a ser juzgados según lo que hayamos hecho, según Apocalipsis 20, versículo 12. ¿Y cómo le podemos poner a un registro, a este registro? Tal vez si usted ha escuchado lo que es un expediente académico o un currículum laboral o un resumen. El expediente o el currículum académico me califica para X carrera o X universidad porque rindo con todos los requisitos para entrar a esa universidad, a ese programa. Pero también mi currículum laboral me califica porque tiene mi experiencia, mis certificaciones y en mis habilidades me califica para un trabajo o para X trabajo. Ahora la pregunta es, ¿el registro de mi vida, mis pensamientos, mis acciones, me califican para el reino de los cielos? Es una pregunta que tenemos que hacernos. Nosotros aquí en la iglesia Sunlight Miami siempre hablamos del evangelio que es central para todo lo que hacemos. Y decimos que empezamos con la palabra pecado, que es que aunque Dios nos creó bueno y a su imagen, todos hemos cometido crímenes en contra de Dios, tanto en palabra, en obra y en pensamiento. Por tanto, como Dios es perfecto, santo, no nos puede aceptar así tal como somos. Y por eso nunca nuestras buenas obras serían lo suficientemente buenas para hacernos aceptables, o buenos, o religiosos delante de Dios. Entonces la pregunta ¿es esa calificación propia algo que me hace digno para Dios? Porque lo que sabemos que el corazón de la espiritualidad es una relación con Dios. No es esta calificación no es simplemente un pensamiento o algo abstracto, es una relación con Dios, es para poder tener una relación con Dios. La pregunta es, ¿soy digno entonces de su aprobación y su abrazo? El versículo 6 nos habla de dos adjetivos que dice hambre y sed. Nadie tiene hambre y nadie tiene sed de algo que tiene. Cuando tenemos hambre y tenemos sed porque no estamos satisfechos. Y el pasaje lo que nos enseña es que aquellos que tienen hambre y sed de justicia, de una justicia que aún todavía no poseemos, aquellos van a ser saciados, aquellos son saciados. Y la buena noticia del Evangelio es que hay una justicia ajena que se ha logrado por nosotros. Y esa justicia ajena es la justicia de Jesús, porque Jesús solamente tiene el currículum, tiene el expediente académico perfecto al vivir una vida sin pecado. Él es el que solamente ha podido alcanzar la justicia de Dios, cumplir con todos los aspectos de la ley en nuestro lugar. También paga la pena que exigía la ley en su muerte como un sustituto. Como nuestro sustituto es lo que decimos salvación. Es la única justicia que puede hacernos dignos. Entonces no nos podemos presentar delante de Dios con nuestro registro personal en Apocalipsis 20:12, porque no seremos dignos. Pero cuando nos presentamos con el currículum, con el expediente de Jesús, que ha vivido una vida perfecta, sin quebrantar nunca la ley, como dice después
incluso sin venir a cambiar la ley o añadirle, sino a cumplirla en sí mismo, en nuestro lugar, por nosotros. Entonces dices, aquellos que tienen sed de esa justicia, hambre de esa justicia, ellos serán saciados. Y esos somos nosotros. Amén. Esa es nuestra identidad. Sal y luz. Y esa es la promesa del Evangelio, que aquellos que anhelan esa justicia, ese veredicto, esa aprobación, esa aceptación, pero solamente la que pudo haber sido lograda por Jesús, y que en fe Él nos la atribuye a nosotros, aquellos que la encuentran diariamente, momento tras momento, en Él, vamos a ser saciados. De otra manera, no podemos ser saciados si la buscamos fuera de Jesús. Entonces, si hemos encontrado vida en Jesús, la justicia, propósito, identidad, sal y luz, significado, valor en Él, entonces Él nos llama ahora a ser. En versículo 16 dice, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. ¿Qué es lo que nos llama a hacer entonces ahora? Apuntar, a guiar hacia Jesús, a lo que nosotros todos como seres humanos fuimos creados para hacer, para alabar a Dios. Ese es el propósito de cada ser humano, es alabar a Dios. La pregunta no es si adoramos o no adoramos. Todos adoramos, todo ser humano adora. La pregunta es, ¿a qué adoramos? ¿O adoramos a Dios o adoramos a un Dios que hemos creado a nuestra imagen? Pero la implicación del pasaje entonces es, la sal entonces puede perder su función, la luz pierde también su función. En los tiempos de Jesús, de la iglesia primitiva, en el tiempo en que se escribe este pasaje, y quizás todavía nos damos cuenta que la sal tiene función para preservar, específicamente en un tiempo donde no existía mecanismo de refrigeración para mantener los alimentos, específicamente la carne, era utilizado como un medio para preservar, para aguardar, para que no se corrompiera, no se dañara los alimentos. Pero la sal puede perder su función, mas no su identidad. La sal nunca va a dejar de ser sal. Siempre va a ser sal, va a tener todos los componentes para ser sal, pero sí puede perder su función. Por eso el pasaje, el llamado ahí es, como dice el versículo 14, una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. O sea, ¿cuál entonces es la relación entre mi identidad y mi propósito? Es regresar y entender lo que habíamos dicho al comienzo, que para poder vivir en el propósito que Dios tiene para mi vida, tengo que recordar y repasar cuál es mi identidad. El propósito de Dios para nuestra vida, y como nos dice este pasaje, es para ser un instrumento de alabanza a Dios en nuestras vidas, en todo nuestro ser, que seamos medios que preservan, que detienen la corrupción como la sal y como la luz, de alumbrar, de guiar, de que a través de nuestra vida seamos un espejo que apunta hacia Jesús. Pero la realidad, y como nos dice el pasaje, es que el peligro es que nos suceda como lo que le puede suceder a la sal cuando pierde su función. Y yo sé que muchos de nosotros, si somos radicalmente honestos, aquellos que nos escuchan quizás en esta misma semana, si somos radicalmente honestos, hubieron momentos en nuestra vida, hubieron circunstancias en las cuales no fuimos la sal y no fuimos la luz. Y la pregunta es, ¿por qué? Si somos, esa es nuestra identidad, somos sal, somos luz, pero ¿por qué la sal puede perder su función? ¿Y por qué la luz también se puede esconder?
Por eso es mi identidad define mi propósito. Pero para poder entonces responderles eso y no quedarnos ahí es, bueno, ¿cuál es el peligro que corremos ahora que hemos recibido una nueva identidad? ¿Cuál es el peligro? Como sal y como luz, al no creer, no recibir por mi pecado, que todavía Dios está arraigando y sacando de mi vida, no puedo llorar por el pecado que todavía existe a mi alrededor y me está llamando Dios a ser sal y a ser luz. No puedo ver entonces la necesidad que existe a mi alrededor. Pero para poder vivir en el propósito de Dios para mi vida, primero tengo que entender lo que fue necesario para recibir una nueva identidad. Porque si eso es lo que anhelamos como seres humanos, entonces tenemos que saber qué fue necesario para lograr esa nueva identidad en nosotros. Y vamos llegando ya, aterrizando el avión para ir combinando. O sea, ¿cómo entonces puedo yo vivir en este propósito que Dios tiene para mi vida? Tengo que entonces repasar y recordar, pero saber entonces qué fue necesario para que ahora yo pueda recibir esa nueva identidad, que es que soy sal, que soy luz, que soy hijo, que soy adoptado, que soy amado incondicionalmente. Pero eso es algo que se nos olvida. Y cuando se nos olvida eso, entonces perdemos nuestra función como sal y como luz. No es que estoy tratando de poner a esta persona como un ejemplo, pero hay algo en lo que ella responde que creo que es algo que a cada uno de nosotros nos levanta, nos crea un pensamiento. Y es Madonna, una vez que se le hizo una pregunta, una entrevista con la revista Vogue hace un tiempo atrás sobre su carrera. Y me llama mucho la atención lo que ella responde, nuevamente, porque identidad define mi propósito. ¿Quién soy yo? ¿Quién Jesús dice que ahora soy? Eso define mi propósito. Miren lo que ella dice, ahí lo puse en la pantalla. Ahí dice, ella dice, contesta la pregunta, dice, mi impulso en la vida proviene del miedo a ser mediocre. Dice, eso siempre me empuja, dejo atrás un hechizo, o sea, un logro, y me descubro como un ser humano especial, pero luego siento que sigo siendo mediocre y poco interesante a menos que haga otra cosa. Porque aunque me he convertido en alguien, todavía tengo que demostrar que soy alguien, identidad. Mi lucha nunca ha terminado y supongo que nunca lo hará. Algo que podemos aprender, y no estoy promoviéndola a ella, ni estoy diciendo que es un ejemplo, pero algo que es una realidad es que ella se conoce muy bien. Ella lo que dice es que cada vez que logro algo, este tipo de pensamiento me viene a la mente. Ahora tengo un veredicto, me dice soy alguien, tengo identidad, pero al día siguiente me doy cuenta que a menos que siga adelante, no lo soy. Mi ego no puede estar satisfecho. Me siento de sí mismo, mi sentido de sí mismo, mi deseo de autoestima, mi necesidad de estar seguro de que soy alguien, no se cumple. Identidad. Sigo pensando que lo he ganado porque la gente lo ha dicho sobre mí y lo han escrito las revistas y los periódicos, pero al día siguiente tengo que ir a buscarlo a otro lado. ¿Por qué? Porque mi ego es insaciable, es como un agujero negro. Para vivir el propósito de Dios, para mí necesito ensayar y recordar la diferencia que hace el Evangelio y cómo el Evangelio nos transforma. ¿Cuál es la diferencia que hace el Evangelio en nosotros ahora con una nueva identidad? Y esta idea de este pensamiento, este principio de la identidad lo podemos ver en Génesis, inmediatamente en Génesis capítulo 2, cuando antes de la caída del ser humano en el pecado. Fíjense lo que dice el versículo, ¿no tenemos Génesis ahí arriba? Génesis capítulo, bueno, si usted lo tiene ahí en su Biblia, Génesis capítulo 2, capítulo 2, versículo 25, antes de entrar el pecado al mundo, nos dice la narrativa que en ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Su identidad
perfecta, su relación con Dios, perfecta, la relación el uno con el otro, perfecta, la relación con la creación de Dios, perfecta. Pero más adelante, si usted busca en su Biblia, Génesis capítulo 3, versículo 7 en adelante, en ese momento se les abrieron los ojos, dice, y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, al Señor, andaba recorriendo el jardín, entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde está? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Y esa palabra que dice en el versículo 7, que entretejieron hojas de higuera, en el hebreo parece que fuera simplemente una descripción, pero lo que está tratando de decir el autor es que en el momento que entra la vergüenza, identidad, en el momento que entra el temor, identidad, por el pecado, nosotros como seres humanos tratamos de cubrir esa vergüenza, ese temor, esa culpabilidad, es de escondernos de la presencia de Dios. Y quizás para algunos esas hojas de higuera que no nos permiten vivir en el propósito de Dios porque hemos olvidado cuál es nuestra identidad ahora como sal, como luz, como hijos de Dios, es que seguimos viviendo con esa culpabilidad del pasado, que seguimos culpándonos con cosas que nosotros no tuvimos responsabilidad, pero que alguien nos hizo. Un abuso físico, un abuso verbal, un abuso sexual, y seguimos culpándonos. ¿Ve? Esa es la hoja de higuera que no nos permite vivir en el propósito que ahora tenemos, que somos hijos, que Dios ha redimido ese pasado, que ahora somos sal, que somos luz, y por tanto no lo estamos llevando a cabo ese propósito que Dios tiene para nuestra vida, porque nuestra identidad se ha regresado a lo que nos dice Génesis cuando entra el pecado. Y no es necesariamente regresar a el pasado, sino es dejar que nuestro pasado ahora defina nuestra identidad. Y por eso hacemos énfasis en ese pasaje, el versículo 7, que nos dice que entretejieron hojas de higuera. Para algunos de nosotros esa higuera, esa manera de esconder esa vergüenza, esa culpabilidad, ese temor, se manifiesta de diferentes maneras. Para algunos pueden estar culpándose por ese divorcio. Quiero que escuches lo que Dios te está diciendo en esta mañana, que tú no eres culpable por ese divorcio. No te sigas culpando, no sigas dejando que tu pasado defina tu identidad. Si debieras haber hecho cosas diferentes, no estamos justificando, no estamos diciendo que si hubieras hecho esto, hubieras hecho lo otro, quizás, pero no dejes que el enemigo repita ese escenario en tu mente, dejando que tu pasado defina tu identidad. O quizás algunos dejan que el enemigo repase y repase eso en su mente, diciéndoles, si solamente te hubieras vestido diferente, si solamente no hubieras dejado a tu hijo en ese lugar. No estamos justificando, pero estamos recordando que el Evangelio transforma al decirnos que nuestro pasado no define nuestra identidad. Ahora somos sal, ahora somos luz. Si te alejas de las demás personas, quizás esa sea tu higuera, pero igual vas a tener que lidiar con las personas. Solamente por aislarte de las personas y no preocuparte por lo que demás dicen de ti, esa no es la solución. Esa es una manera de esconder, de cubrirte. Pero al Evangelio, si recibimos por fe lo que después vemos en esta narrativa, que Dios es el que les provee cobertura a Adán y a Eva, y apuntando hacia la simiente, que algún día vendría y ya vino y vivió y murió, resucitó y nos ha dado su justicia, esa justicia a la cual la misma persona que acabamos de mencionar, Madonna, busca ese veredicto de quién soy, tengo valor, sí tengo dignidad, pero depende de mi desempeño. En Jesús nos ha dicho,
Él es el que se ha desempeñado, Él es el que ha vivido la vida que nosotros no podemos vivir. Y ahora estamos revestidos con ese ropajo, esa nueva naturaleza, ese nuevo corazón. Y ese es el veredicto, que Él se sentó en nuestro lugar. Él pagó, Él vivió, pagó la condena, pasado, presente y futuro. Pero no solamente ahora nos da esa justicia que todos buscamos, ese veredicto final, esa aprobación para tratar de cubrir esa vergüenza. Pero no dejemos que eso defina nuestro propósito. Recibamos esa justicia que nos enseña fundamentalmente el Sermón del Monte, esa justicia a la cual todos tenemos hambre y tenemos sed, y solamente la podemos encontrar en Jesús. Así es que el Evangelio transforma, nos da una nueva identidad, define nuestro propósito. Ahora nos llama a vivir como quienes somos, de ser sal, de ser luz. Que en nuestro peor día, en el peor día, Él nos llama suyos, nos llama hijos, incondicionalmente amados, conocidos, hijos. No vivamos como huérfanos, no vivamos como esclavos, vivamos como quienes ya somos. Somos sal, somos luz. Y hoy terminamos con ese pasaje de Juan, capítulo 15, que prácticamente termina diciendo lo mismo que Jesús o Mateo nos narra, inspirado por el Espíritu Santo en el Sermón del Monte, diciendo Juan en el capítulo 15, en esos últimos días, antes de ser entregado en las manos de aquellos que le quitarían la vida, que yo soy la vid, mi Padre es el labrador, ustedes son las ramas, habiten en mí. Si ustedes habitan en mí y en mis palabras habitan en ustedes, darán mucho fruto. ¿Qué es a sus palabras? Es recordar, es repasar nuestra identidad, dará mucho fruto, y ese fruto glorificará al Padre. Si somos sal, somos luz, no perdemos nuestra identidad nunca, pero la función sí es de apuntar, es de guiar, es de preservar, es de exponer la oscuridad a través de la luz y apuntar a Jesús. Vivamos en nuestra nueva identidad y no dejemos que nuestro pasado defina nuestro propósito. Al contrario, nuestra nueva identidad ahora define nuestro propósito. No nuestro desempeño define nuestro propósito. Al contrario, el veredicto ya ha sido dado. Ahora, por lo tanto, nuestro desempeño es una respuesta al veredicto que ya ha sido dado, que somos reconciliados, somos justificados, somos perdonados y ahora somos completamente amados. Oremos. Amado Padre, te damos toda la gloria, toda la honra que solo tú te mereces, mi Dios. Recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración y ayúdanos a cada uno de nosotros que hoy escuchamos a través de las redes sociales o los que estamos aquí presentes, que estamos quizás luchando con esa tensión de que nuestro pasado muchas veces define quién somos ahora en Jesús y no nos permite caminar en ese propósito que tú tienes para nosotros, como nos enseña este pasaje, de ser la sal, de ser luz, de ser agentes de transformación, de ser medios que no perpetúen la corrupción en este mundo, al contrario, que expongan la oscuridad a través de la luz que es Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Quiero darle las gracias nuevamente por acompañarnos a través de este tiempo en estudiar su palabra. Y mi deseo y mi oración es que no solamente haya sido adquirir más información, pero que la palabra de Dios pueda haber transformado sus afectos, que incline más su corazón hacia Dios y que aparte de ser conocimiento también afecte su vida. Y si de tal manera así ha sido, le vamos a pedir que se conecte con nosotros a través de nuestra página en sunlightchurch.com, en nuestras diferentes plataformas sociales. Puede dejarnos un comentario si ha consagrado su vida al Señor, si ha entregado su vida al Señor. Déjenos saber esta semana para aplicar el sermón. ¿Qué tal si a una persona podemos compartir este tiempo de la palabra
Usted no se imagina el poder que puede tener el solamente compartir con una persona. Así que le voy a animar, le voy a desafiar y espero que la palabra de Dios haya edificado su vida. Y quiero dejarle con esta bendición que nos dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga, que vayan a servir y amar a nuestro Señor.